«Mamá, necesitamos hablar de tu estadía aquí». Esas fueron las palabras de mi hijo antes de informarme que debería pagar renta por la habitación donde me estaba recuperando. Sus ojos evitaban los míos mientras me explicaba que los gastos eran muchos y yo debía contribuir. Si tan solo supiera que el techo bajo el que dormía cada noche, en realidad me pertenecía a mí. Todo comenzó hace 5 meses, cuando me caí en el baño de mi casa. Una fractura de cadera a mi edad no es cosa simple. Después de la operación, Carlos y Daniela, mi nuera, insistieron en que me mudara temporalmente con ellos. «Mamá, no puedes estar sola ahora. En casa tenemos espacio y los niños estarán felices de tenerte», me dijo Carlos con una sonrisa que me recordó a cuando era pequeño. Yo acepté, pensando que serían unas semanas, tal vez un mes, hasta recuperar mi movilidad completa. Esa tarde de abril, mientras me acomodaba en su casa, sentí una mezcla de gratitud y nostalgia. La casa donde ahora vivía mi hijo mayor era espaciosa y moderna, muy diferente a la casa familiar donde yo había vivido casi toda mi vida adulta. Aquella casa donde crié a mis 3 hijos, donde celebramos cumpleaños, navidades y donde despedí a mi Ricardo cuando partió para siempre. Los primeros días fueron como una luna de miel. Mis nietos, Sebastián de 12 años y Lucía de 8, me visitaban en mi habitación para mostrarme sus tareas o simplemente platicar. Daniela se esforzaba por ser atenta, aunque siempre noté cierta tensión en su sonrisa. Carlos pasaba a saludarme cada mañana antes de irse al trabajo, preguntando cómo había dormido. Pero como dicen, las visitas son como el pescado. A los 3 días empiezan a oler. Después del primer mes, empecé a notar cambios sutiles. Las visitas de mis nietos se espaciaron, no porque ellos quisieran, sino porque Daniela siempre tenía alguna actividad programada, justo cuando intentaban venir a mi cuarto. La comida comenzó a llegar más tarde, a veces fría. Otras veces ni siquiera llegaba porque pensaron que ya había comido. Una mañana, mientras intentaba ayudar en la cocina, Daniela me miró con impaciencia. «Elena, no es necesario que ayudes. Descansa, para eso estás aquí», me dijo con un tono que sugería más molestia que consideración. «Hija, ya estoy mucho mejor. No me gusta sentirme inútil», respondí intentando sonar ligera. «Bueno, pero es que lo haces todo tan lento y tengo prisa hoy». Sus palabras me dolieron, pero guardé silencio. Con los años he aprendido que no todas las batallas merecen ser peleadas inmediatamente. Fue a los 3 meses cuando las cosas realmente cambiaron. Una noche, mientras todos dormían, me levanté para tomar un vaso de agua. Mi cadera ya había mejorado bastante, y aunque usaba un bastón, podía moverme con relativa facilidad. Al pasar por el estudio, escuché voces. La puerta estaba entreabierta y la luz encendida. Eran Carlos y Daniela. No quise espiar, nunca he sido ese tipo de persona, pero al escuchar mi nombre me detuve involuntariamente. «Carlos, han pasado 3 meses. Tu madre ya camina bien. ¿Cuándo va a volver a su casa?» La voz de Daniela sonaba tensa, contenida. «No lo sé, amor. Sabes que vive sola desde que papá murió. Me preocupa. Nos está costando más de lo que pensábamos. La comida especial, la calefacción extra, las medicinas. Es mi madre, Dani. Y lo entiendo, pero también somos una familia con nuestros propios gastos. Y francamente, tu madre tiene su pensión, tiene sus ahorros. No debería ser una carga económica para nosotros». Hubo un silencio largo, doloroso. Luego escuché a mi hijo suspirar. «¿Qué propones?» «Si va a quedarse más tiempo, debería contribuir. No digo que pague una fortuna, pero algo simbólico, una renta pequeña. Al fin y al cabo, está ocupando una habitación y generando gastos». Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde el estudio. Mi propio hijo consideraba cobrarme renta. Yo, que había sacrificado tanto por él,
No sé si pueda pedirle eso a mamá, dijo Carlos, y por un momento sentí alivio. Pues tendrás que decidir pronto. O nos ayuda económicamente o busca otro lugar. Los dos sabemos que puede permitírselo. En ese momento comprendí algo que me dejó helada. Ellos no sabían. No tenían idea de que la casa donde vivían, esa casa espaciosa y moderna, estaba a mi nombre, a nombre de Elena Morales. La historia se remonta a 7 años atrás. Ricardo y yo habíamos invertido sabiamente durante toda nuestra vida laboral. Compramos algunas propiedades, incluida la casa donde ahora vivía Carlos con su familia. Originalmente la compramos como inversión para rentarla, pero cuando Carlos se casó y formó su familia, decidimos ofrecérsela con un arreglo especial. Ellos pagarían una mensualidad mínima, prácticamente simbólica, hasta que Ricardo y yo decidiéramos transferirles la propiedad completamente. Cuando Ricardo enfermó, decidimos simplificar nuestras vidas. Le pedí a Carlos, que siempre fue bueno con los números, que me ayudara a administrar nuestras propiedades y finanzas. Él aceptó encantado, y yo le di un poder notarial limitado para que pudiera hacer trámites y gestiones sin molestarme con cada detalle. Lo que nunca hicimos fue transferirle la titularidad de ninguna propiedad. Eso estaba contemplado en nuestro testamento, para después de que ambos faltáramos, pero aparentemente Carlos había olvidado ese pequeño detalle, o quizás asumió que ya era el dueño de la casa donde vivía. Esa noche regresé a mi habitación sin el vaso de agua, pero con una claridad cristalina en mi mente. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir cómo manejar esta situación dolorosa. Los días siguientes me dediqué a observar con nuevos ojos. Noté cómo Daniela dejaba casualmente folletos de residencias para adultos mayores sobre la mesa del comedor. Cómo Carlos empezó a mencionar los altos costos de mantener la casa cada vez que estábamos juntos. Eran mensajes sutiles, pero claros. Una semana después de aquella conversación que escuché, Carlos me invitó a tomar un café en el jardín. Era una hermosa tarde de verano, y los niños estaban en actividades extraescolares. Daniela había salido con sus amigas. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante», comenzó, con ese tono formal que usaba en sus negociaciones de trabajo. Yo ya sabía lo que venía, pero fingí inocencia. «Claro, hijo, dime». «Has estado viviendo con nosotros casi 4 meses, y nos encanta tenerte aquí, de verdad». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Pero nuestra situación económica no es tan holgada como parece. La educación de los niños, la hipoteca, los gastos diarios». «¿Tienen problemas económicos, hijo?», pregunté con genuina preocupación, porque más allá de todo, era mi hijo y lo amaba. No exactamente problemas, pero sí limitaciones. Y pensaba, bueno, Daniela y yo pensábamos, que tal vez podrías contribuir un poco mientras estés con nosotros. Lo miré fijamente esperando que continuara. «Una pequeña renta, algo simbólico. Tienes tu pensión y tus ahorros. Sería justo que aportaras algo a la economía familiar mientras vivas aquí». Sentí una punzada en el pecho que no tenía nada que ver con problemas cardíacos. Era el dolor de la decepción. «¿Me estás pidiendo que pague renta por quedarme en tu casa, Carlos?». Él se removió incómodo en su silla. «No lo veas así, mamá. Es una contribución, como la que haría cualquier adulto que vive en una casa. No es que te estemos cobrando como a una extraña». Guardé silencio por un momento, sopesando mis opciones. Podría revelarle en ese instante que la casa era mía, que él había estado pagando una mensualidad simbólica a su propio padre y a mí durante años. Podría mostrarle mi indignación, mi dolor. Pero algo me detuvo. Quizás fue la sabiduría que dan los años, o tal vez una intuición que me decía que había algo más en esta historia. «Entiendo», dije finalmente. «¿Cuánto sería esta contribución?». Carlos pareció aliviado por mi aparente aceptación. Me mencionó una cantidad que no era pequeña para una pensionista,
aunque ciertamente yo podía permitírmelo. Lo que él no sabía era que yo tenía mucho más que mi pensión. Las rentas de otras propiedades que él mismo administraba para mí generaban ingresos significativos, aunque últimamente las cuentas que me presentaba mostraban rendimientos cada vez menores. Necesito tiempo para pensarlo, hijo. Es una decisión importante. Por supuesto, mamá. Tómate unos días. Esa misma tarde, cuando todos salieron, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Revisé a fondo mis documentos personales. En una carpeta que guardaba en mi maleta, encontré copias de las escrituras de mis propiedades, incluida la casa donde estábamos viviendo. También encontré los estados de cuenta bancarios que yo misma imprimía antes de dejárselo todo a Carlos. Comparando esos documentos con los informes que Carlos me había estado dando, noté discrepancias significativas. Las rentas de mis otras propiedades aparecían reducidas y algunos gastos parecían inflados. Nada demasiado obvio, pero suficiente para despertar mis sospechas. Al día siguiente, con el pretexto de ir al médico, pedí un taxi y visité a mi viejo amigo y abogado, Roberto Méndez. Llevábamos siendo amigos desde que Ricardo y yo compramos nuestra primera casa. Él había manejado todos nuestros asuntos legales durante décadas. Al día siguiente, con el pretexto de ir al médico, pedí un taxi y visité a mi viejo amigo y abogado, Roberto Méndez. Llevábamos siendo amigos desde que Ricardo y yo compramos nuestra primera casa. Él había manejado todos nuestros asuntos legales durante décadas. Elena, qué sorpresa tan agradable, me dijo al verme entrar en su despacho, apoyada en mi bastón. ¿Cómo está esa cadera? Mejorando, Roberto, mejorando. Pero no vengo por asuntos médicos. Necesito que me confirmes algo sobre mis propiedades. Le expliqué brevemente la situación, sin entrar en detalles sobre mis sospechas hacia Carlos. Roberto consultó sus archivos y me confirmó lo que ya sabía. Yo seguía siendo la única propietaria legal de todas mis propiedades, incluida la casa donde vivía Carlos. El poder notarial que le había dado a mi hijo le permitía administrar, pero no vender ni transferir titularidad. ¿Has considerado actualizar tu testamento, Elena? Dada la situación con tu salud reciente. No estoy muriendo, Roberto, le respondí con una sonrisa. Pero sí, quizás sea momento de revisar algunos asuntos legales. Te llamaré para concertar una cita formal pronto. Antes de irme, le pedí copias certificadas de las escrituras de todas mis propiedades y un informe detallado del estado actual de las mismas. Roberto prometió tenerlo todo listo en una semana. De regreso a casa, decidí investigar un poco más. Mientras todos estaban fuera, entré discretamente al estudio de Carlos. No me sentía bien husmeando entre sus cosas, pero necesitaba respuestas. En un cajón del escritorio, debajo de varias carpetas, encontré correspondencia bancaria dirigida a mí que nunca había visto. Eran notificaciones sobre movimientos importantes en mis cuentas, transferencias a cuentas que no reconocía. También encontré un documento parcialmente completado para transferir la propiedad de la casa a nombre de Carlos y Daniela, con una tosca imitación de mi firma. Mi corazón se aceleró. ¿Mi propio hijo estaba intentando apropiarse de mis bienes? ¿Estaba desviando mi dinero? Quería creer que había una explicación, que todo era un malentendido. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con otros ojos. Sebastián y Lucía seguían siendo los niños dulces que siempre habían sido, ajenos a todo esto. Daniela parecía más tensa que de costumbre, evitando mi mirada. ¿Y Carlos? Mi Carlos, el niño que una vez sostuve en mis brazos prometiéndole que siempre lo protegería, ahora parecía un extraño. Carlos, dije casualmente mientras Daniela servía el postre. He estado pensando en algunos asuntos legales. Con la operación de cadera, me he dado cuenta de que debería poner todo en orden. Lo vi tensarse ligeramente. ¿Qué tipo de asuntos legales, mamá? Oh, ya sabes, testamento, propiedades.
Por cierto, ¿cómo va la administración de las rentas? Hace tiempo que no veo un informe detallado. Todo va bien, mamá, respondió rápidamente. Los inquilinos pagan puntualmente. Los gastos están controlados. Te prepararé un informe pronto. Me encantaría. Y ya que hablamos de propiedades, ¿recuerdas si alguna vez transferimos oficialmente la titularidad de esta casa a tu nombre? Tengo la impresión de que nunca completamos ese trámite. Carlos palideció visiblemente. No, creo que no. Pero siempre ha sido entendido que la casa sería para mí, ¿no? Por supuesto, hijo. Solo me preguntaba por la parte legal. Ya sabes cómo son estas cosas. La conversación cambió de tema, pero noté que tanto Carlos como Daniela intercambiaron miradas nerviosas durante el resto de la cena. Al día siguiente, Carlos me abordó mientras leía en el jardín. Mamá, sobre lo que hablamos ayer, estuve revisando algunos documentos y creo que deberíamos formalizar la transferencia de la casa. Es solo un trámite, pero nos daría tranquilidad a todos. ¿Qué documentos revisaste exactamente, hijo?, pregunté con tono inocente. Papeles rutinarios de mantenimiento, nada importante. Es solo que me di cuenta de que sería mejor tener todo claro legalmente. Mentira. Mi hijo me estaba mintiendo directamente a la cara. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. Podríamos hablar con Roberto, tu abogado, continuó Carlos. Yo me encargaría de todo. Tú solo tendrías que firmar. Qué considerado de tu parte, respondí, manteniendo mi voz estable a pesar del tumulto de emociones que sentía. Lo pensaré. Por cierto, sobre la contribución económica que me pediste, he decidido aceptar. Carlos no pudo disimular su sorpresa, seguida inmediatamente por alivio. Es lo justo, añadí, pero me gustaría que todo fuera formal, un contrato de arrendamiento, con recibos por cada pago. No es necesario tanto formalismo, mamá. Somos familia. Insisto, hijo, las cosas claras conservan amistades y familias. Si voy a pagar renta, quiero un contrato como cualquier inquilino. Lo vi dudar, pero finalmente asintió. Como quieras, mamá. Prepararé un documento simple. Perfecto. Y ya que estamos formalizando esta situación, me gustaría revisar también el estado de mis otras propiedades. Quizás podríamos reunirnos con Roberto la próxima semana. Claro, respondió rápidamente, aunque noté un ligero temblor en su voz. Aunque estoy muy ocupado últimamente, tal vez en un par de semanas. No hay prisa, le aseguré con una sonrisa tranquila. Tenemos tiempo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia el jardín que tanto amaba cuidar Daniela. Un jardín en mi propiedad, regado con mi dinero, donde mis nietos jugaban sin saber que su abuela era quien les proporcionaba ese hogar. Mi hijo no lo sabía, pero acababa de cometer el error más grande de su vida. Y yo estaba a punto de darle la lección más importante que jamás había aprendido. No sería una lección de venganza o humillación, sino de verdad, responsabilidad y consecuencias. A mis 68 años, después de criar 3 hijos, enterrar a mi esposo y sobrevivir a una operación de cadera, estaba a punto de enfrentar quizás el desafío más doloroso de todos. Enseñarle a mi hijo mayor que el respeto no se pierde con la edad y que subestimar a tu madre puede ser el error más costoso que jamás cometerás. Al día siguiente, Carlos me entregó un documento simple titulado Acuerdo de Alojamiento Temporal. Era evidente que lo había redactado él mismo, probablemente con ayuda de alguna plantilla de Internet. Mientras lo leía, tuve que contener una sonrisa irónica. Mi hijo, que estudió Derecho aunque nunca ejerció, había elaborado un contrato lleno de vacíos legales. ¿Te parece bien, mamá?, preguntó observando mi rostro con atención. Parece adecuado, respondí con calma. Aunque me gustaría añadir que el pago sea mediante transferencia bancaria, así quedará registro de cada transacción. Carlos pareció momentáneamente incómodo, pero asintió. Claro, como prefieras. Esa misma tarde realicé la primera transferencia.
La cantidad no era pequeña. Equivalía aproximadamente a 1/3 de mi pensión mensual. Mientras confirmaba la operación en mi aplicación bancaria, sentí una extraña mezcla de tristeza y determinación. No era el dinero lo que me dolía, sino lo que representaba. La pérdida de respeto, la invisibilización que tantas mujeres mayores experimentamos, incluso frente a nuestros propios hijos. Ya realicé la transferencia. Le informé a Carlos durante la cena. Me gustaría un recibo. Daniela, que estaba sirviendo la ensalada, casi dejó caer el recipiente. Claramente no esperaba que yo fuera tan meticulosa con este asunto. Mamá, no es necesario tanto formalismo, insistió Carlos. Insisto, si vamos a hacer esto, hagámoslo correctamente. A regañadientes, Carlos me entregó un recibo manuscrito al día siguiente. Lo guardé cuidadosamente en una carpeta especial que había comenzado a mantener. Mientras tanto, mi plan continuaba desarrollándose. Contacté nuevamente a Roberto, mi abogado, y le pedí que investigara discretamente los movimientos financieros que Carlos había estado realizando con mis propiedades. Elena, esto es delicado, me advirtió Roberto. Si lo que sospechas es cierto, podríamos estar hablando de apropiación indebida. Lo sé. Por eso necesito estar completamente segura antes de tomar cualquier decisión. Roberto prometió ser discreto y exhaustivo. Mientras esperaba sus resultados, decidí visitar a mis otros 2 hijos. Laura, mi hija del medio que vivía en otra ciudad, y Miguel, el menor, que residía a unas cuantas colonias de distancia. Miguel fue el primero en recibirme. Siempre había sido el más emotivo de mis hijos, y al verme entrar a su apartamento con mi bastón, sus ojos se llenaron de preocupación. Mamá, ¿todo bien? No sabía que podías salir sola. Hijo, una operación de cadera no me convirtió en una inválida, respondí con una sonrisa. Y hay cosas que una madre necesita hacer por sí misma. Durante un café, le conté parcialmente la situación. No mencioné mis sospechas sobre malversación financiera, pero sí le expliqué que Carlos me estaba cobrando renta. ¿Qué? Eso es absurdo. Es tu casa, exclamó indignado. Ah, ¿tú lo recuerdas? Por supuesto. Papá siempre fue claro al respecto. La casa sigue a tu nombre. Ustedes solo le permitieron vivir allí con una mensualidad mínima. Sentí un pequeño alivio. Al menos no todos mis hijos habían olvidado la verdad. Carlos parece haberlo olvidado, comenté con tristeza. ¿Quieres que hable con él? No, hijo. Esto es algo que necesito manejar a mi manera. Solo quería que supieras lo que está pasando, por si en algún momento necesito tu apoyo. La visita a Laura fue similar. Mi hija, siempre práctica y directa, ofreció inmediatamente que me mudara con ella. Mamá, mi casa es tu casa. No necesitas pagar ni un centavo. Gracias, mi amor. Pero necesito resolver esto por mí misma. No se trata solo de dónde vivir, sino de algo más profundo. Ambos, Miguel y Laura, respetaron mi decisión, aunque podía ver la preocupación en sus ojos. Les pedí discreción absoluta. Ninguno debía comentar nada con Carlos hasta que yo lo indicara. De regreso en casa de Carlos, noté un cambio sutil en mi propia actitud. Ya no me sentía como la madre o la suegra que debía ser agradecida por la caridad que le brindaban. Me comportaba más como una inquilina con derechos. Una mañana, mientras Daniela preparaba el desayuno, me senté tranquilamente en la sala principal y encendí el televisor a un volumen considerable. Elena, dijo Daniela con voz tensa, ¿podrías bajarle un poco? Estoy tratando de concentrarme en unas recetas. Por supuesto, respondí amablemente, bajando solo ligeramente el volumen. Por cierto, noté que la ducha de mi baño tiene poca presión de agua. ¿Podrían arreglarla? Como inquilina, tengo derecho a instalaciones funcionando correctamente. La expresión de Daniela fue impagable. Una mezcla de sorpresa, indignación y confusión. Le diré a Carlos que lo revise cuando vuelva, respondió secamente. Gracias, sería lo apropiado.
Ese mismo patrón se repitió durante las siguientes semanas. Dejé de ofrecer ayuda con la cocina o la limpieza. Después de todo, los inquilinos no hacen las tareas domésticas de sus caseros. Comencé a usar los espacios comunes con mayor libertad, invitando ocasionalmente a alguna amiga a tomar té en la sala principal, algo que antes evitaba para no molestar. También empecé a solicitar pequeñas reparaciones. Una bombilla fundida, un grifo que goteaba, el aire acondicionado que hacía ruido. Siempre con cortesía, pero con firmeza. Carlos y Daniela parecían desconcertados por este cambio, pero no decían nada abiertamente. Después de todo, estaban recibiendo un ingreso extra que, por lo que pude observar, les venía muy bien. Mientras tanto, mi investigación continuaba. Roberto me envió un informe preliminar que confirmaba mis sospechas. Carlos había estado desviando pequeñas cantidades de mis cuentas de forma sistemática durante los últimos 2 años. Nada demasiado obvio, lo suficientemente pequeño para pasar desapercibido si no se analizaba con cuidado. Elena, me dijo Roberto por teléfono, hay algo más que deberías saber. He recibido información de que Carlos ha estado consultando con una inmobiliaria sobre la posible venta de la casa. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. ¿Tiene autoridad legal para hacerlo? No sin tu firma, pero me preocupa que pueda intentar alguna maniobra irregular. Entiendo. Mantente atento, por favor. La confirmación llegó de manera inesperada. Una tarde, mientras todos estaban fuera, el timbre sonó. Era un joven de traje que se presentó como representante de una inmobiliaria. Buenas tardes. Busco al señor Carlos Morales. No se encuentra en este momento. Soy su madre, Elena. Oh, un placer, señora. Solo quería dejarle esta carpeta con la valoración de la propiedad que solicitó. También incluimos algunas opciones de propiedades más pequeñas que podrían interesarle para cuando, ya sabe, cuando complete la transacción. El joven me entregó un sobre y se marchó. Dentro encontré una valoración detallada de la casa, significativamente por debajo del valor real de mercado, y un catálogo de pequeños apartamentos en zonas periféricas de la ciudad. Era evidente para quién estaban pensados esos apartamentos. Esa noche, durante la cena, decidí tantear el terreno. Carlos estaba pensando en mi situación a largo plazo, comenté casualmente mientras servía la ensalada. Quizás debería considerar un lugar más pequeño, más adecuado para una persona mayor sola. Vi cómo Carlos y Daniela intercambiaban miradas rápidas. Bueno, mamá, de hecho hemos estado pensando en lo mismo, respondió Carlos con cautela. Hay excelentes residencias para adultos mayores, o incluso pequeños departamentos cerca de aquí. Interesante. ¿Y qué pasaría con mi casa actual, la que tengo desde hace años, donde vivía antes de venir aquí? Podríamos encargarnos de venderla por ti, se apresuró a decir. Conozco algunas inmobiliarias confiables. Estoy segura que sí, respondí con una sonrisa enigmática. 2 días después, recibí una llamada de Roberto. Elena, acabo de interceptar una solicitud muy preocupante. Carlos ha presentado documentos para transferir la titularidad de la casa donde vives actualmente a su nombre, utilizando el poder notarial que le otorgaste hace años. Pero ese poder no le permite hacer eso. Exactamente. Lo rechazaron en el registro de la propiedad, pero el hecho de que lo intentara es gravísimo. Supe entonces que había llegado el momento de actuar. No podía postergar más la confrontación, pero quería hacerlo de manera que todos aprendieran una lección sin que la familia quedara irremediablemente fracturada. Esa noche le pedí a Carlos que organizara una reunión familiar para el fin de semana. Necesito hablar con todos ustedes sobre mi futuro, le expliqué. He tomado algunas decisiones importantes. Carlos pareció aliviado, probablemente pensando que finalmente había aceptado mudarme a un lugar más pequeño. El sábado siguiente, toda la familia estaba reunida en la sala.
Carlos y Daniela, mis nietos, y también había invitado a Miguel y Laura con sus respectivas familias. Roberto también asistió a petición mía con un maletín lleno de documentos. Gracias a todos por venir. Comencé cuando todos estuvieron acomodados. Como saben, desde mi operación de cadera he estado reflexionando sobre mi situación. Ya no soy una mujer joven y necesito pensar en el futuro. Vi cómo Carlos asentía con aprobación. En estos meses viviendo aquí, he aprendido muchas cosas. Una de ellas es la importancia de la claridad en los asuntos familiares. Abrí la carpeta donde había guardado meticulosamente cada recibo de las rentas que había pagado. Durante los últimos 3 meses, he estado pagando una cantidad mensual a Carlos y Daniela por permitirme quedarme en esta casa. Aquí están todos los recibos. Noté cómo Miguel y Laura miraban a Carlos con indignación. Él comenzó a verse incómodo. No los juzgo por ello, continué. Cada familia tiene sus propios acuerdos. Sin embargo, hay algo importante que parece haberse olvidado con el paso del tiempo. Hice una seña a Roberto, quien extrajo un documento de su maletín y me lo entregó. Esta es la escritura original de esta casa, comprada por Ricardo y por mí hace 25 años. Como pueden ver, la propiedad está a mi nombre. Nunca fue transferida a Carlos, aunque le permitimos vivir aquí, pagando una cantidad simbólica. El silencio en la sala era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Carlos había palidecido completamente. «Mamá, ¿yo? No entiendo», balbuceó. «Siempre pensé que la casa era tuya, que tu padre y yo te la habíamos dado, o quizás intentaste apropiártela a través del poder notarial que te di». Roberto colocó sobre la mesa otro documento, la solicitud rechazada de transferencia de propiedad que Carlos había intentado tramitar. «No, yo solo quería asegurar las cosas legalmente», intentó justificarse. «Y también querías asegurar legalmente el dinero que has estado desviando de mis cuentas durante los últimos 2 años». Roberto presentó entonces un informe detallado de las transferencias irregulares. Los ojos de Daniela se abrieron enormemente, volteando a mirar a Carlos con una mezcla de sorpresa y horror. Evidentemente, ella no estaba al tanto de todo. «Carlos, ¿qué hiciste?», susurró Daniela. Mis nietos, confundidos, miraban la escena sin entender completamente lo que ocurría, pero percibiendo la tensión. «Abuela, ¿estás enojada con papá?», preguntó Lucía con voz pequeña. Ese momento me recordó por qué había decidido manejar esto de la manera en que lo estaba haciendo. No quería destruir a mi familia. No quería que mis nietos vieran a su padre humillado o a su abuela como una persona vengativa. «No, mi amor», le respondí con dulzura. «Tu abuela está triste porque ha habido un malentendido muy grande, pero estamos aquí para solucionarlo como familia». Me volví hacia Carlos, que parecía a punto de derrumbarse. «Hijo, lo que has hecho está mal, muy mal. Abusaste de mi confianza, intentaste apropiarte de bienes que no te pertenecen, y lo que es peor, me trataste como a una carga, como a alguien cuyo valor se ha reducido solo por haber envejecido». Carlos bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Sin embargo, continué. «Sigo siendo tu madre, y el amor de una madre no desaparece, ni siquiera frente a la decepción más profunda». Saqué entonces otro documento de mi carpeta. Era un estado de cuenta de una cuenta bancaria que Carlos no conocía. «El dinero que me has estado cobrando como renta no ha sido desperdiciado. Lo he estado depositando en un fideicomiso para la educación universitaria de Sebastián y Lucía. Un fideicomiso al que ni tú ni Daniela podrán acceder directamente». Los ojos de mis nietos se iluminaron ante la mención de la universidad. «¿En serio, abuela?», preguntó Sebastián, siempre interesado en sus estudios. «Así es, mi amor. Tu abuela quiere asegurarse de que tendrás todas las oportunidades que mereces». Volví a dirigirme a toda la familia. «No estoy aquí para castigar a nadie.
sino para restablecer la verdad. Esta casa es mía y tengo todo el derecho legal de decidir qué hacer con ella. Vi cómo Carlos contenía la respiración, probablemente temiendo lo peor. Mi decisión es la siguiente. Seguiré siendo la propietaria legal de esta casa hasta el día que parta de este mundo. Sin embargo, propongo un nuevo arreglo familiar. Expliqué entonces mi plan. Carlos y su familia podrían seguir viviendo en la casa, pero bajo condiciones claras. Pagarían una renta justa, no la cantidad simbólica anterior, que se dividiría en 3 partes, una para mi manutención, otra para el mantenimiento de la propiedad y la tercera para continuar el fideicomiso educativo de mis nietos. Además, añadí, deberás devolver cada centavo que has desviado de mis cuentas con intereses. Roberto se encargará de calcular la cantidad exacta. Mamá, yo no sé si podremos permitirnos. Podrán, lo interrumpí. He revisado sus finanzas como parte de mi investigación. Sus problemas económicos no se deben a falta de ingresos, sino a gastos excesivos y a una mala administración. También tendrán que aprender a vivir dentro de sus posibilidades reales. Daniela, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Elena, yo no sabía lo del dinero. Te juro que no sabía. Te creo, Daniela, pero sí sabías lo de cobrarme renta. De hecho, fue tu idea. Ella tuvo la decencia de sonrojarse. Lo siento, murmuró. Fue mezquino de mi parte. Lo fue, concordé. Pero todos cometemos errores. La cuestión es qué hacemos después de reconocerlos. Carlos, que parecía haber estado procesando todo, finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, lo siento tanto. No sé cómo pude. Me dejé llevar por la ambición, por la falsa idea de que merecía más. Traicioné tu confianza de la peor manera. Sí, lo hiciste, respondí con calma. Y necesitarás tiempo y acciones, no solo palabras, para reconstruir esa confianza. Me levanté entonces, apoyándome en mi bastón, y me dirigí hacia la ventana. El jardín que tanto amaba Daniela estaba floreciendo con los colores de la primavera. La verdadera herencia que Ricardo y yo quisimos dejarles nunca fueron las propiedades o el dinero. Fueron los valores, honestidad, respeto, responsabilidad. En algún punto del camino parece que algunos de esos valores se perdieron. Me volví para mirar a toda mi familia. Pero nunca es tarde para recuperarlos. Esta experiencia dolorosa puede ser una oportunidad para todos nosotros, para recordar que el valor de una persona no disminuye con la edad, que las mujeres mayores no somos objetos de caridad o cargas a soportar. Somos fuentes de sabiduría, de amor y sí, a veces también de lecciones difíciles pero necesarias. Carlos se levantó y, vacilante, se acercó a mí. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya estás perdonado, hijo, pero la confianza tendrás que ganártela de nuevo. 6 meses después, mucho había cambiado en nuestra familia. Carlos cumplió con todas las condiciones que establecí. Devolvió el dinero desviado, renunció al poder notarial que le había otorgado, ahora compartido entre mis 3 hijos con supervisión de Roberto, y comenzó a pagar puntualmente la renta justa por la casa. Más importante aún, la dinámica familiar cambió completamente. Ya no era tratada como una carga o una visita incómoda. Mi opinión volvió a ser valorada, mis necesidades atendidas sin condescendencia, mi sabiduría reconocida. Decidí quedarme en la casa, pero en condiciones diferentes. Ahora ocupaba la suite principal, que Carlos y Daniela insistieron en cederme. Mi movilidad había mejorado considerablemente, y aunque seguía usando un bastón para trayectos largos, dentro de casa me movía con confianza y libertad. Daniela y yo desarrollamos una relación más cercana. Me pidió que le enseñara a cocinar algunos platillos tradicionales que a toda la familia le encantaban, y yo acepté con gusto. A cambio,
Ella me enseñó a usar mejor el teléfono inteligente que mis hijos me habían regalado. Carlos pasaba más tiempo en casa, menos obsesionado con el trabajo y las apariencias. A menudo lo encontraba en la sala, mostrándole a Sebastián álbumes de fotos antiguas, contándole historias de su propia infancia. Una tarde, mientras tomábamos té en el jardín, Carlos me confesó algo. «Sabes, mamá, durante mucho tiempo te vi solo como mi madre, como si ese fuera tu único rol en la vida. Olvidé que eres una mujer completa, con inteligencia, recursos y dignidad propia. Te reduje a una función, y eso fue terriblemente injusto». «Muchos hijos lo hacen», respondí. «Es parte del proceso de crecimiento ver a tus padres como personas completas, no solo en relación a ti. Lo que más me avergüenza es que tuve que recibir una lección tan dura para darme cuenta. Pudiste habernos echado de la casa, denunciarme legalmente, tenías todo el derecho. ¿Y qué habría ganado con eso, además de destruir nuestra familia? La venganza puede ser dulce por un momento, pero deja un sabor amargo para siempre». Carlos tomó mi mano entre las suyas. «Eres la mujer más sabia que conozco, mamá. Gracias por enseñarme esta lección, aunque no la mereciera». «Todos merecemos la oportunidad de aprender y crecer, hijo. Incluso a mi edad, sigo aprendiendo». Mientras veíamos a Lucía correr por el jardín persiguiendo mariposas, reflexioné sobre lo ocurrido. La vida me había enseñado que a veces las crisis más dolorosas pueden convertirse en las bendiciones más grandes. Mi operación de cadera, que parecía una limitación, me llevó a descubrir una verdad que necesitaba ser revelada. El intento de mi hijo de aprovecharse de mí terminó fortaleciendo nuestra relación y enseñándole una lección invaluable. A mis 68 años, había demostrado que la edad no disminuye nuestra dignidad, nuestra inteligencia o nuestro valor, que las mujeres mayores no somos figuras decorativas o cargas pasivas, sino personas completas con derecho a respeto y reconocimiento. Y quizás lo más importante, había confirmado que incluso en los momentos más oscuros, cuando te enfrentas a la decepción más profunda de quienes más amas, siempre existe un camino que permite la justicia sin destruir el amor. Un camino que requiere valor, paciencia y sabiduría. Un camino que solo quienes hemos vivido lo suficiente sabemos recorrer. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia.